Gracias a todos. Bienvenidos. Adelante, Enrique. Buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su participación, por dedicar parte de su día a esta charla técnica referente a cables de uso variador. Mi nombre es Enrique Martínez, soy ingeniero de producto de la empresa Prysmian Group, lo que antes era General Cable. Bueno, entrando en materia, permítame un segundo. La empresa Prysmian Group es un grupo fabricante de cables que en este caso ya a estas alturas es el mayor fabricante de cables a nivel mundial. Prysmian Group está conformado por tres principales empresas, que en este caso es Prysmian, Draca y General Cable. Como podemos ver en la diapositiva, si hacemos cuentas, somos una empresa que tiene más de 300 años de experiencia fabricando cable. De hecho, como dato curioso, en México, Prysmian Group tiene presencia desde hace más de 60 años. ¿Cómo? Porque en 1954, lo que hoy conocemos como Prysmian, anteriormente era Grupo Pirelli. Y Grupo Pirelli fue uno de los fundadores de la empresa Condomex, que actualmente, pues bueno, tiene amplio mercado en México. En el año 2005, Grupo Pirelli decidió separar sus unidades de negocio, continuó fabricando las llantas y a partir del 2005 forma ya la entidad Prysmian, que es la que se dedica principalmente a fabricar los cables. En el 2011 se junta con Draca, es una empresa holandesa, fabricante de cables especialista en cables para aplicaciones petroleras. Y en el año 2018 se fusiona con General Cable. Básicamente son tres empresas con un amplio portafolio de productos, básicamente aplicaciones para cualquier tipo de industria en general. Nosotros como grupo mundial somos, como les comentaba al inicio, somos la empresa más grande del planeta fabricante de cables. Tenemos presencia en más de 50 países. Tenemos 112 plantas a nivel mundial, 25 centros de investigación y básicamente la mayor cobertura a nivel mundial. Y de igual manera tenemos un portafolio bastante amplio de aplicaciones. Como podrán observar en la diapositiva, nos especializamos en circuitos de potencia, industria de oil and gas, aplicaciones industriales, transportación, tanto terrestre como aérea, marítima, etcétera. Entrando en materia de cables de uso variador, pues bueno, esta es una de las aplicaciones más importantes de los cables, hablando de la industria en general. Actualmente, dentro de los principales problemas que se tienen al utilizar un variador de velocidad para controlar un motor, se tienen muchos problemas por lo regular. Dentro de los problemas más destacables son calentamientos excesivos, que se caliente el motor, desgaste prematuro de elementos mecánicos, etcétera. Esta charla está enfocada principalmente a entender el porqué de estos problemas y a saber por qué debemos utilizar un cable de uso variador. Entrando en contexto, un sistema de uso variador está compuesto principalmente por tres elementos, lo que es el variador de frecuencia, el cable y el motor. ¿Por qué debemos de utilizar o por qué se recomienda utilizar un cable de uso variador? ¿Por qué? Porque dentro de un ambiente industrial, pues, al tener múltiples variadores y múltiples motores que son controlados por un variador, por lo regular los variadores de frecuencia transmiten la potencia en una onda cuadrada. Y esta onda cuadrada se transmite en altas frecuencias y las altas frecuencias ¿Ya lo tiene? inducen campos electromagnéticos muy elevados. Esos
campos electromagnéticos provocan que se induzcan corrientes y voltajes, no solamente en el cable de uso variado, sino que también pueden inducir corrientes de modo común al sistema eléctrico de alimentación, a circuitos de control, pero principalmente y los más afectados son los circuitos de comunicación debido a estas inducciones. Para entender el problema de la inducción, pues bueno, la inducción electromagnética origina otro problema que se denomina también corrientes de modo común y voltajes inducidos también. Con respecto a la interferencia electromagnética o la inducción electromagnética, tenemos dos tipos de interferencia electromagnética. La primera de ellas tiene que ver con la radiación electromagnética y la segunda es la inducción. Para entender lo que es la radiación electromagnética, tenemos que se define como la inducción que se va a emanar del cable hacia el exterior. Esto va a depender en gran medida o principalmente de la distancia del cable y del equipo, es decir, entre el variador y el motor. Si nosotros dibujásemos en un diagrama eléctrico un cable, tendríamos que utilizar dos simbologías, lo que es una capacitancia y una inductancia. ¿Por qué razón? Porque el cable, entre mayor longitud de cableado tengamos, mayor impedancia va a tener. Al tener mayor impedancia, los campos electromagnéticos van a ser mayores debido a que entre mayor distancia de cableado, la diferencia de potencial entre entre el variador y el motor va a ser mayor. Al ser mayor, el campo electromagnético en consecuencia va a ser mayor. También va a depender mucho el diseño del equipo, es decir, la potencia del motor, el modelo del drive, el número de circuitos que tenga el drive, de impulsos. Obviamente tiene mucho que ver la velocidad a la que va a estar trabajando el motor, es decir, la frecuencia con la que va a ser transmitida la potencia del drive hacia el motor, el tipo de conectores o terminales a utilizar en los cables y en consecuencia también pues, el tipo de cableado. Con respecto a la inducción, al tener la presencia de una radiación electromagnética, vamos a tener el problema de la inducción electromagnética. Es decir, vamos a tener algo que se le conoce como la inducción electromagnética. La inducción electromagnética propicia las corrientes de modo común. La definición de las corrientes de modo común. Perdón, Enrique, te dejamos de escuchar. ¿Me ayudas a activar nuevamente tu micrófono, por favor? A ver, ¿ahí me escuchan? Listo, muchas gracias. Disculpa. ¿Hasta dónde me quedé? Si me pueden ayudar. Cuando iba a definir la corriente de modo común. Ok, fue aquí. Sí, entonces les decía que, bueno, la definición de una corriente de modo común es la corriente que vamos a tener inducida entre los conductores de fase, la corriente que vamos a tener inducida en los conductores de puesta a tierra y la corriente que también vamos a tener inducida en la pantalla o en el blindaje del cable. Idealmente, pues bueno, lo que se busca es que estas corrientes inducidas sean de la menor magnitud posible. ¿Para qué? Para no afectar el calentamiento excesivo de los motores o el daño prematuro de los elementos mecánicos. Una de las características principales de los cables de uso variador es que nosotros como fabricantes de cables conceptualizamos un cable de uso variador como un cable híbrido. ¿Por qué como un cable híbrido? Porque son tres cables en uno. Es un cable de fuerza porque transmite grandes potencias. Es un cable de control, ¿por qué? Porque transmite señales o pulsos, pero también es un cable de instrumentación porque esos pulsos que se transmiten
son en alta frecuencia y la alta frecuencia induce campos electromagnéticos y en consecuencia el cable debe ser blindado. Y que al ser blindado se le considera también como un cable de instrumentación. Entonces recordemos que un cable de uso variado es un cable híbrido porque es cable de fuerza, cable de control y cable de instrumentación. Enrique, de nuevo pusiste tu micro. A ver, A ver. ¿me escuchan? Ya me escuchan, ¿verdad? Ya. De acuerdo, gracias. Bueno, en este caso, cuando los cables no cuentan con un aislamiento robusto o con un blindaje metálico, las corrientes inducidas en el cable tienden a drenarse a través de las partes metálicas de los elementos mecánicos. El elemento principal que está compuesto el motor es la carcasa del motor y las flechas, los rodamientos del motor. Como son partes metálicas, estas partes metálicas son de baja impedancia y por tal motivo las corrientes inducidas van a ser drenadas a través de estas partes metálicas. Cuando tenemos un problema de corrientes drenadas a través de estas piezas metálicas, vamos a tener calentamientos excesivos en el motor, calentamiento de rodamientos, degradación de las grasas o de los lubricantes de estos rodamientos y desgaste prematuro de las flechas. Por tal motivo, dentro de la industria, cuando un usuario tiene problemas de calentamiento o que se queman los motores, es porque seguramente hay problemas de inducción electromagnética por estas corrientes de modo común. Una solución que estamos proponiendo nosotros es hacer uso de los cables de uso variador. ¿En qué nos beneficia utilizar un cable de uso variador? Bueno, una de las características principales de los cables de uso variador es que en lugar de tener un conductor de puesta a tierra dentro del cable, en este caso los cables de uso variador tienen 3 conductores de puesta a tierra, es decir, la sección transversal que se tiene para drenar estas corrientes inducidas es mayor. Al ser una sección transversal mayor, la impedancia de los conductores de puesta a tierra es menor y en consecuencia la impedancia del cable es menor, lo cual me va a ayudar por mucho a drenar las corrientes inducidas en un sistema de uso variador. Es decir, en lugar de que las corrientes de modo común sean drenadas a través de las partes metálicas de los motores, estas van a ser drenadas de nueva cuenta a través del cable de regreso al variador. Y por tal motivo, vamos a alargar la vida útil de los elementos mecánicos. ¿Cuál es la principal diferencia entre un cable normal o un cable convencional y un cable de uso variador? Bueno, en la imagen de la izquierda podemos observar un corte transversal de un cable de uso rudo que es por lo regular y en el mejor de los casos lo que más se utiliza en la industria. Por lo regular, muchas veces los usuarios por economizar utilizan cables convencionales o cables de uso rudo, lo cual no es muy conveniente. Como les decía, en la parte izquierda tenemos un corte transversal de un cable de uso rudo donde el cable negro, el blanco y el rojo son los conductores de fase y el conductor de puesta a tierra es el verde. El hecho de que tengamos esta configuración, cada uno de los conductores de fase va a tener un campo electromagnético de la misma intensidad, pero geométricamente hablando, el tipo de trenzado que tiene este cable, por el simple hecho de que la fase blanca esté más alejado del conductor de puesta a tierra, hace que la inducción en el conductor de puesta a tierra sea de diferente magnitud con respecto al conductor negro y el conductor rojo, lo que propicia que se induzca ruido en el sistema. Cuando se instala un reactor en un sistema de uso variador, lo que hace el reactor es comportarse como una inductancia o una capacitancia como se requiera para atenuar ese ruido, pero
pues vaya, un reactor tiende a calentarse al momento de estar absorbiendo ese ruido. Una de las características principales de un cable de uso variador, como vemos en la parte de la derecha, es el tipo de trenzado del cable. Ese trenzado ya viene de fábrica. Si se fijan entre los conductores de fase, vamos a tener 3 conductores de puesta a tierra. Esos 3 conductores de puesta a tierra van a ser, vienen trenzados entre cada conductor de fase. Geométricamente hablando, se le conoce como un cableado simétrico. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir a que cada conductor de puesta a tierra reciba la misma magnitud de inducción electromagnética, y vectorialmente hablando, lo que va a pasar es que vamos a tener el ruido de origen, es decir, vamos a evitar muchos problemas de inducción, vamos a evitar muchos problemas de armónicos en un sistema de uso variador. Por tal motivo es lo que más se recomienda por parte de los fabricantes de los drives. Otro de los problemas que vamos a tener en un sistema de uso variador es lo que se conoce como la onda de voltaje reflejada. Al igual que las corrientes de modo común que vamos a tener inducidas, también vamos a tener voltajes inducidos. También va a depender mucho de la distancia de cableado, porque la distancia de cableado aumenta la capacitancia del cable. Por tal motivo, el voltaje inducido en el sistema va a ser mayor en medida de que la longitud de cableado también sea mayor. Como les comentaba, regularmente nos encontramos en la industria el uso de cables convencionales, cables como el THW. La tecnología o la electrónica de potencia que utilizan los variadores de velocidad, los transistores que se utilizan son del tipo transistor bipolar de puerta aislada. Este tipo de transistores generan los pulsos de voltaje en cuestión de nanosegundos. Al tener una generación de pulso en fracciones de segundo, hace que el campo electromagnético sea muy elevado. Al ser muy elevado, los voltajes inducidos en el sistema tienden a superar por mucho la capacidad de aislamiento de un cable convencional. Por lo regular, un cable THW, una de sus leyendas que vienen marcadas en el cable es el voltaje de operación. Un cable THW viene marcado por lo regular para 600 volts. Sin embargo, un cable THW puede llegar a resistir picos de voltaje de 850 volts. En el caso de un sistema de uso variador, en una longitud de cableado superior a los 15 metros de distancia, ya vamos a tener voltajes inducidos de la misma magnitud del voltaje de alimentación. Es decir, si yo estoy alimentando con 480 volts del drive hacia el motor, a los 15 o más metros yo ya voy a tener un voltaje de la misma magnitud de los 480 volts. Es decir, en total en el sistema podemos llegar a tener voltajes inducidos totales superiores a los 900 volts. Si nosotros utilizáramos un cable THW en ese tipo de aplicaciones, la vida útil de un cable convencional se va a cortar por mucho tiempo. Un ejemplo es que dentro de la industria, un cable THW o un cable de uso rudo convencional, por lo regular duran 2, 3 años a lo mucho, y se tienen que cambiar constantemente. Por lo regular, todos los cables de uso variador están diseñados para trabajar al menos 25 años, siempre y cuando este cable haya sido seleccionado de forma correcta. Y esta es una de las razones principales por las cuales no se deben de utilizar cables THW o cables de uso rudo. Un cable de uso variador, una de sus principales características es el nivel de aislamiento del cable. Un cable de uso variador está diseñado para soportar al menos 2 kV o 2000 volts de aislamiento. Este nivel de aislamiento no tiene nada que ver con el voltaje de alimentación, tiene más que ver con el voltaje de inducción. Como les decía, bueno,
en una longitud de cableado superior a los 100 pies o los 33 metros de distancia, yo voy a tener voltajes inducidos que pueden rebasar los 1000 volts, y es por esta razón que se recomienda más utilizar cableados de 2 kb. Dentro de las características principales de un cable de uso variador, pues básicamente son 3. Debe tener un blindaje, esto es para protección electromagnética y no inducir ruido hacia el demás sistema. Debe tener también un diseño de tierras simétricas para atenuar o mitigar el ruido inducido. Y también debe tener un sistema de aislamiento robusto. Como mencioné anteriormente, un cable de uso variador está diseñado para soportar hasta 2000 volts, y estos 2000 volts son principalmente voltajes inducidos. Bueno, la literatura de los fabricantes de los drives indica que, pues bueno, se pueden utilizar 2 tipos de aislamiento, que puede ser el PVC o el XLP. Si un fabricante de cables decidiera fabricar el cable de uso variador con PVC, debe de tener muchas consideraciones a tomar. Depende de la longitud del cableado, la potencia del motor, si hay electrónica de potencia cercana, etcétera. Sin embargo, tanto fabricantes de los drives como fabricantes de cables, pues bueno, recomendamos enfáticamente utilizar cables con aislamiento XLP. ¿Por qué con XLP? Porque el XLP tiene mejores propiedades dieléctricas. Uno de los fenómenos que se ve afectado por el cable de uso variador es el fenómeno de la inducción de la permeabilidad magnética, mejor conocido como el ciclo de histéresis. Por lo regular, todos los polímeros tienden a ser magnetizados por la inducción electromagnética. Un cable de PVC tiende a magnetizarse más fácilmente que un XLP. Es decir, cuando nosotros estamos transmitiendo estos pulsos de alta frecuencia del drive hacia el motor, el aislamiento, al ser magnetizado, llega a contaminar esos pulsos. Recordemos que un drive transmite un tren de pulsos o un tren de señales del drive hacia el motor. Lo que más nos conviene en estos casos es que la señal viaje con la mayor pureza posible. Se recomienda utilizar el XLP porque el XLP tiene baja permeabilidad magnética, es decir, no se magnetiza fácilmente, y por tal motivo la señal que viaja del drive hacia el motor viaja con mayor pureza, y es por esto que se recomienda cableados con XLP. Otro de los problemas que afectan mucho los cables convencionales es el efecto Joule. Cuando un cable se induce de forma masiva por tener un aislamiento de PVC, los cables tienden a calentarse. Ese calentamiento se le conoce como el efecto Joule, que es la inducción electromagnética. Recordemos que un cable, cuando se calienta, incrementa su impedancia. Al incrementar su impedancia, baja su ampacidad o baja su capacidad de conducción de corriente, y los picos de voltaje también comienzan a elevarse. Los picos de voltaje también se suman a la onda de voltaje reflejada, y esos picos de voltaje son los que dañan prematuramente los cables. Sin embargo, eso es por cuestión de performance del cable, pero también tiene mucho que ver con cuestiones de seguridad industrial. ¿Por qué? Porque un pico de voltaje inducido en el sistema puede propiciar un accidente. Es decir, si una persona llega, toca el motor o toca el cable, puede recibir una descarga y puede tener consecuencias fatales. Entonces, no solamente es una cuestión de performance, sino que también es una cuestión de seguridad del sistema, utilizar el cable adecuado. También tiene un impacto en el costo, porque el efecto Joule, por las cargas que se llegan a generar en los motores, ese calentamiento, la potencia reactiva se incrementa. Al incrementarse la potencia reactiva, pues también se ve afectado el factor de potencia, y pues vaya, podemos ser multados por tener un factor de potencia bajo.
En resumen, pues bueno, otra de las propiedades de los cables de uso variador, como les decía, es que los cables de uso variador son fabricados con aislamiento tipo XLP. Como podemos notar en esta tabla, uno de los factores que más intervienen en el por qué utilizamos cables de uso variador tiene que ver con la temperatura de sobrecarga. Aquí en este caso un cable THW puede resistir máximo 105 grados, mientras que el XLP puede llegar a resistir 130 grados centígrados. Es decir, la temperatura de sobrecarga puede llegar a ser mayor en un cable de XLP. ¿Esto en qué se traduce? Principalmente en la vida útil del cable. En un ambiente industrial donde por lo regular hay altas temperaturas ambiente, el cable de PVC o un cable THW dura fácilmente un 40% menos de vida útil con respecto a un cable de XLP, que es el aislamiento utilizado para fabricar los cables de uso variador. Hermos, pues vaya, como saben, es uno de los distribuidores autorizados de Rodwell. Rodwell tiene un programa que se le conoce como el Proposal Works, este está en línea. ¿Y de qué nos sirve este sistema? Bueno, es una plataforma que tiene Rodwell para seleccionar los drives. Al momento de seleccionar los drives, esta plataforma me permite seleccionar de forma correcta el cable de uso variador. Es decir, tiene algoritmos para determinar el calibre, dimensiones del cable, inclusive puedo consultar la ficha técnica del cable recomendado para el drive que tenemos instalado o que vamos a instalar. Esta es una herramienta de gran ayuda para seleccionar de forma correcta el cable. Dentro de esta plataforma existe un simulador que nos permite calcular el calibre de un cable de uso variador. En esta diapositiva, bueno, en la parte inferior se muestra el link de acceso a la página web donde podemos encontrar esta herramienta. Como dato importante, esta herramienta es gratuita. Cuando uno ingresa a esta página, únicamente nos va a solicitar los datos de contacto, como nuestro nombre, correo electrónico, la empresa donde laboramos, etcétera, y pues vaya, nos da acceso gratuito. El hecho de que tengamos acceso gratuito a esta plataforma nos permite calcular cada uno de los rectángulos que aquí aparecen. Sin embargo, para poder calcular el cable de uso variador, la herramienta más importante es la que podemos ver del lado izquierdo, que es la onda reflejada. Si nosotros damos clic en este link, nos va a aparecer esta pantalla, donde del lado izquierdo vamos a poder seleccionar el modelo del drive, que en este caso es marca Rodwell, la arquitectura del drive, el voltaje que nosotros vamos a alimentar, seleccionamos la potencia del motor y al seleccionar la potencia del motor automáticamente nos va a calcular la corriente nominal que va a consumir este motor. Posteriormente seleccionamos la frecuencia de transmisión y del lado derecho vamos a poder notar que el programa en sí ya nos sugiere automáticamente el tipo de cableado. Como podemos ver en la imagen, ya nos está sugiriendo un cable, una terna de cables con 3 conductores de puesta a tierra. Y también abajo ya nos está seleccionando el calibre de este conductor y basta con poner la longitud de cableado y automáticamente ya nos va a poder hacer el análisis completo de si el calibre del cable que está seleccionado el programa es el adecuado de acuerdo a la distancia de cableado y al tipo del drive. Esta herramienta internamente ya cuenta con los algoritmos para el cálculo de caída de tensión, cálculo por ampacidad y cálculo por cortocircuito, y no solamente eso, también hace el cálculo de la onda de voltaje reflejada y el cálculo de las corrientes de modo común inducidas. Por tal motivo, esta herramienta es de una gran ayuda para seleccionar correctamente bien el cable de uso variador.
En la parte inferior, pues bueno, viene el link de acceso, entonces los invito a que ingresen al link para que ustedes mismos pues comiencen a hacer sus pruebas y en dado caso de dudas, pues bueno, pueden contactar ya sea a Guadalupe Lona, que es el especialista de Hermos, o su servidor. Otras características de los cables de uso variador es que los cables que nosotros comercializamos tienen la certificación para áreas clasificadas como peligrosas, que pueden ser clase 1 División 1 o clase 1 División 2. Es decir, aquellas industrias alimenticias, petroquímicas, textileras, que son áreas clasificadas como peligrosas, tenemos la solución de cableado para uso variador. Todos nuestros cables son resistentes a los rayos solares. Tienen la clasificación también para que puedan ser instalados directamente enterrados. Son resistentes a la abrasión. Inclusive tenemos opciones en cableado armado, es decir, con armadura de aluminio, que bueno, que de acuerdo a la NOM 001, el artículo 330, los cables armados son considerados como cables autosoportados, es decir, al utilizar un cable armado ya no es necesario utilizar una charola o tubería para poder ser instalados. También tenemos opciones de cableado altamente flexibles para facilitar la instalación de un sistema de uso variador. También como fabricantes de cables tenemos múltiples opciones de trenzado de cable. Va a depender por mucho la potencia del motor. Por lo regular, los cables de uso variador que son de 4 conductores normalmente son utilizados para motores inferiores a 25 HP. Es decir, que son motores que no van a consumir gran cantidad de corriente. Sin embargo, para motores superiores a 25 HP ya se recomienda cableados simétricos, es decir, 3 conductores de fase con 3 conductores de tierra simétricos, que es el caso de la figura B. Sin embargo, en Europa, aquí en México también existen muchos variadores de marca Siemens u otras marcas que, pues bueno, vienen especificados conductores de fase internas con una pantalla metálica para cuestiones electromagnéticas, semejante a un cable de media tensión, que también, vaya, lo tenemos disponible. Pero por lo regular, en México, Rodwell recomienda utilizar cableados simétricos, 3 conductores de fase con 3 conductores de puesta a tierra simétricos, que es el caso de la figura B. Como recomendación, se recomienda utilizar conectores metálicos para conectar los cables de uso variador. Conectores metálicos porque recordemos que los cables de uso variador tienen un blindaje de cintas de cobre y esas cintas de cobre pues vaya, van a tener corrientes de modo común inducidas. Por tal motivo, al utilizar un conector metálico, vamos a drenar, bueno, y al estar en contacto con la pantalla metálica, vamos a drenar esas corrientes inducidas de modo común a través del borne del tablero. Entonces, se recomienda utilizar conectores metálicos. Otra recomendación es la distancia de cableado entre los puntos de conexión o las clemas y los bornes. Como es un cable que va a inducir campos electromagnéticos muy elevados, la distancia máxima de cableado recomendada entre esos puntos de conexión y los bornes debe ser máximo 1 metro. En dado caso de que no sea posible tener esa longitud de cableado, que se requiera mayor longitud de cableado, va a ser importante instalar canaletas con protección electromagnética, independientes a las demás canaletas que van a llevar cableados de control o de instrumentación dentro del tablero eléctrico. Esto es para evitar inducciones en circuitos de control o de comunicación en el interior de los tableros. Entonces es muy importante seguir esta recomendación. Bien, con eso termino mi charla técnica. Si gustan, podemos abrir el chat para atender las dudas que tengan.
quedo atento. Bien, pueden realizar sus preguntas a través del chat o bien abriendo su micrófono. Bien, me comentan que si nos puedes compartir, Enrique, por medio del chat la liga del proposal o bien si nos las mandas a nosotros para que después la podamos enviar. Sí, si gustan, se las comparto de una vez. Permítanme. Bueno, ahí se ve un poquito mejor. De hecho, ahí en la parte inferior de la diapositiva, así como está escrito, así se puede teclear. Permítanme un segundo, déjenme la copio y la pego. Es- ok. Creo que ya la habían compartido. Sí, ¿alguna duda más? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, hola Andrés. Tengo un brochure técnico, de hecho es un resumen de esta presentación, lo tengo en un formato PDF, si gustan, ahorita, no sé si se pueden compartir aquí archivos, Mariana. Creo que sí. A ver, creo que sí. A ver, un momento, por favor. A ver, miren, les estoy compartiendo un brochure técnico que es un resumen de esta presentación. Eh, les va a ser muy conveniente para que lo tengan a la mano y cualquier consulta, pues bueno, lo pueden checar ahí directamente. Nada más vamos a esperar a que se cargue para que lo puedan descargar ustedes. Igualmente, si por alguna razón no pudieran descargarlo de la liga que nos está anexando Enrique en este momento, al correo de contacto @hermos.com.mx nos pueden solicitar la información y se les va a llegar. Ujú. De acuerdo, pues nada más ahorita vamos a esperar a que se cargue bien el archivo y de todos modos, cualquier duda, ok. Cualquier duda, les voy a proyectar ahorita mis datos de contacto. Permítanme un segundo. De todos modos, aquí les estoy proyectando mis datos de contacto. Me pueden mandar un WhatsApp o enviar un correo directamente y con todo gusto les puedo ayudar a resolver cualquier tipo de duda o en dado caso de que tengan alguna necesidad de calcular un calibre o seleccionar un tipo de cable, igual con toda confianza me pueden escribir. Muchas gracias, Enrique. Antes de cerrar la sesión, ¿ya no hay más dudas? ¿Algún comentario?
Bien, tenemos una pregunta, Enrique. Nos preguntan, ¿cómo puedo saber cuándo utilizar aislamiento tipo PCB o XLP? Sí, mira, hola Marcos. Va a depender mucho del tipo de aplicación. Por lo regular, un XLP se utiliza en lugares donde hay altas temperaturas. Por lo regular, temperaturas ambiente entre los 40 y los 50 grados centígrados o más. Se recomienda utilizar utilizar el XLP. Es una. Otra, por ejemplo, en sistemas de refrigeración donde las temperaturas llegan a ser por debajo de los 5 grados centígrados, también se recomienda utilizar XLP. Eh, Lugares extremadamente húmedos, también se recomienda utilizar XLP. El PVC por lo regular se utiliza por ejemplo, en cableados de fuerza donde el cable no va a estar en contacto con ambientes extremadamente húmedos, donde las temperaturas oscilen entre los 10 y los 30 grados centígrados, por lo regular. Este, Entendemos que muchas veces el uso de PVC es por cuestión de economía, sin embargo, pues bueno, se tiene que analizar muy bien el tipo de ambiente donde se va a instalar para seleccionar de forma correcta el tipo de aislamiento, pero por lo regular, el XLP se utiliza en lugares donde hay temperaturas extremadamente bajas, extremadamente altas y en lugares también donde hay mucha presencia de humedad principalmente. Mauricio nos pregunta si la presentación estará disponible grabada. Sí, tengo entendido que desde el inicio de la presentación se mencionó que iba a ser grabada la presentación. Así es, nada más que podamos descargarla, les compartimos el link para que la tengan disponible si quieren revisar algún detalle de la presentación. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Nos comenta Manuel Ortiz, ¿se tiene problemas de no? No, en este caso les platico brevemente. Un cable de uso variador por lo regular viene indicado para más de 2000 volts. Entonces, de acuerdo a los lineamientos que vienen indicados en la NOM 063, que son requisitos de seguridad, los cables superiores a 1000 volts quedan exentos de esta NOM para poder ser importados. Ahora, eh, el hecho de que debe de cumplir con requisitos de NOM, esto no tiene nada que ver con requisitos de seguridad de los cables. ¿Por qué? Porque todos los cables que fabricamos son fabricados bajo normativas de construcción o estándares de construcción de los cables muy, muy elevados. Inclusive me atrevo a mencionar esto, que los cables que nosotros fabricamos rebasan por mucho los requisitos de performance y de seguridad indicados en normativas mexicanas. Eh, por tal motivo, el hecho de que tengamos certificado NOM es únicamente para efectos de importación, más no para efectos de aceptación o distribución de los cables en México. Obviamente el marco regulatorio de lo que es la ley aduanera pues, se modificó en los últimos años, entonces ya ahorita los cables deben de tener certificación NOM. Entonces, la respuesta en concreta es no tenemos problemas de NOM, pero en contexto es únicamente el hecho de que tengamos NOM es solamente para efectos de importación, solamente. Pero como performance del cable, tenemos inclusive mejor performance que los cables nacionales. Gracias, Enrique. ¿Tenemos espacio para una última pregunta antes de cerrar sesión? Bien,
Si no hay más preguntas, quiero agradecerles a todos el tiempo para estar aquí en la sesión. Vamos a dejar aquí en el chat 2 ligas. La primera de ellas ya la compartimos anteriormente y la segunda es para la encuesta que vamos a tener al cierre de la sesión. Les pedimos por favor su apoyo para contestarla. Es muy breve y si no tienen oportunidad de responderla ahorita, igualmente va a llegar a su correo, pero les agradecemos mucho poder responderla. Mi compañero Israel también les está mostrando el link para que consulten el resto de los webinars que vamos a tener disponibles en el mes de abril y ya estamos iniciando con algunas fechas para el mes de mayo que próximo estaremos publicando. Enrique, ¿algo más que quieras comentar? No, de mi parte sería todo, agradeciendo su tiempo, agradeciendo su atención para esta presentación y de cualquier forma, pues bueno, ahí están mis datos, cualquier duda, comentario, pues bueno, se pueden dirigir conmigo y pues muchas gracias por su tiempo.